Y quise hacer un poquito una introducción, una reseña, un poquito se mencionaron varias cosas de la iglesia de, de Filipos, en Filipos, ¿verdad? Es interesante cómo se originó, cómo comenzó el origen de la iglesia allí. Por supuesto que fue Pablo y Silas que fueron. Es interesante, hermanos, porque el apóstol Pablo, ¿se acuerdan en qué viaje misionero fue? ¿Alguno se acuerda? Es el segundo viaje misionero de Pablo, en cual comienza a gestarse la iglesia en Filipos. Ocurre lo siguiente, Pablo quería ir a un lugar y Dios no se lo permitió, iba a ir a Bitinia, en ese espacio, iba a ir a Bitinia, iba a decir, iba a ir a otro lugar geográfico, iba a ir a Bitinia. Y Dios no se lo permitió. En ese interín, en ese instante, recibió una visión de de un hombre, de un varón macedónico, se le aparece en visión y le dice, ese varón macedónico le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Le dice, en visión lo ve, o sea, tiene una visión y ve Pablo, ese varón macedónico, le dice, pasa a hacer. Entonces, no, y el corazón de ellos era ir hacia Bitinia, pero tuvieron que cambiar los planes porque Dios se los cambió. Dios le dijo, muchacho, vamos a decir así, hablando criollanamente, no, Bitinia no es el tiempo, sino es el tiempo de Macedonia. Y tienen que hacer un recorrido, ahí visitan dos o tres ciudades más. Allí yo lo tengo acá, porque lo empecé diferente esta vez. En Hechos está eso, en Hechos 8, está en Hechos, perdón, 16, versículo 8 está de Hechos, pero no lo busca, hermano. Sino yo se lo voy a leer acá, pero yo lo tengo acá. Dice, allí, dice, Hechos 18:8, dice, pasando a Misia, descendieron a Troas. Y dice, y a Pablo, dice, durante la noche tuvo una visión. Un varón macedónico se puso delante, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida nosotros procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos que anunciemos el evangelio. Partimos pues a Troa, camino hecho a Samotracia, en día siguiente a Neápolis, son ciudades, de allí a Filipo, que es la primera de una ciudad de Macedonia. O sea, Pablo tenía unos planes, pero Dios le cambió los planes y le dijo, bueno, pasa a Macedonia. Y demostró el macedónico, bueno, la primera ciudad que encontraron era Filipo, entonces, pero es interesante cómo Dios tiene planes. Quiero subrayar esto. A veces lo que nosotros pensamos, muchas veces para nuestra vida, o lo que nosotros queremos o anhelamos, muchas veces no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Tenemos que entender eso, que a veces Dios quiere otras cosas para nuestra vida y nosotros estamos, como se dice, comiendo un hueso roído, haciéndonos, digamos, eh, cavando un pozo, cavando una cisterna sin agua, que es una cisterna sin agua, un pozo en el cual no hay agua. Y a veces tenemos que pensar en el Señor, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Y Pablo tenía esa capacidad, esa sensibilidad, y Dios por supuesto que lo iba a usar para extender su iglesia. Y lo llevó hasta Filipos sobrenaturalmente, sin que, digamos, él anhelase llegar a la ciudad. Y así como la iglesia se formó acá, de uno vino y uno le habló al otro y uno le habló al otro, allá también en Filipos se formó de la misma manera. Es un plan sobrenatural, muchas veces no está en nuestros. Yo, hermanos, vamos a ser sinceros, yo no me vería con un micrófono, yo soy una persona muy tímida, hermano, yo no podría hablar en público. Me daría una re, cuando era joven era re vergonzoso. Yo no estaría nunca acá si no fuera por el Señor. Yo era vergonzoso, hermano, no me atrevería a decir una palabra. Y menos hablar de Dios, por favor. Este, menos hablar de Dios. Era una persona muy tímida. Pero Dios, uno va trabajando en Él y Dios quiere que haga cosas y uno se prácticamente se va insertando en sus planes y Dios va obrando de tal manera, Dios va tratando con un corazón de uno, Dios va dándole valor, lo va cambiando. Hoy se hablaba de ser nueva criatura. Bueno, el plan de ser nueva criatura es ser un siervo de Dios, ¿no?
Nicodemo tenía que aprender a ser siervo de Dios, tenía mucha religión, mucho estandarte, mucho, ¿cómo se dice? Mucha pompa, era un fariseo. Y fue de noche a ver a Jesús, que tenía miedo, claro, por la represalia de los otros fariseos. Se pregunta, ¿no, maestro? Entonces, para que estaba interesado, le había picado, vamos a decir, el corazón, Dios estaba tratando con él. Y veía que Jesús hacía milagros. Dice, bueno, este hombre hace milagros, y dice, algo de Dios tiene que tener. No razonó, puede hacer milagros, ¿cómo no tiene que tener algo de Dios? Entonces yo quiero ver eso de Dios. A veces Dios trabaja con nuestra también. Está bueno. Cuando, cuando me invitaron a ir por primera vez a la congregación, yo al principio pensé bueno, vieron que uno analiza todas las cosas. Un amigo que me invitó. Y bueno, digo, es una iglesia. No nada de malo. Pero ¿qué me cuesta ir? Digo, y estar con mi amigo ahí. Y yo pasaba toda la liturgia, lo acompañaba a mi amigo, después me iba también ahí. Y él quería que yo aceptara a Cristo, me quería meter a Cristo por cualquier agujero. ¿Eh? Y sí, desesperado porque aceptara a Cristo, todo, era un bombardeo constante. Entonces yo a veces le decía, bueno, está, Aldo se llama, oye, es pastor por allá. Es pastor en Montevideo, tiene congregación en Montevideo y Las Piedras. Y decía, ya el día que yo acepte a Jesús, yo le voy a aceptar genuino cuando yo esté convencido de que yo le voy a aceptar. Pero déjame tranquilo, aguanta ahí, chaparrón. No me bombardees tanto de esa manera. ¿No? A su tiempo, déjame ver. Entonces estaba en las liturgias, estaba en las alabanzas, estaba ahí. Hasta que llegó el día, ¿no? Que tocó y bueno, hoy va a ser el día. Entonces ahí ese día, pasé adelante y se la. Porque siempre la palabra, imagínate, hermano, no llegaríamos a 10, 20, no llegaríamos a 20. Y yo era el único, que no había aceptado a Cristo, imagínate, todo el mensaje prácticamente era para mí, o sea, ¿entiendes? El mensaje era todo prácticamente para mí. Entonces yo estaba, escuchaba, estaba en el núcleo, golpeaba las manos cuando cantaba los coros, todo, hacía toda la liturgia. Este, pero la verdad que fue el mejor regalo que el amigo me dio. Tienes un amigo, dale ese regalo. Nunca más te olvidará. Hoy nos mantenemos vínculos muy, muy asiduos, pero cuando nos vemos somos los amigos de siempre. este, el, el mejor regalo que me dio fue con nos bautizamos juntos también. Fue eso también, fue algo algo precioso. Dios nos ha permitido ir durante. Quiero agradecer a quienes estuvieron orando. Familia no está ahora, una pausita, hago un paréntesis. Mi esposa está en Montevideo porque la nieta tuvo una recaída de salud, pero gracias a Dios está todo bien, ya está dándose todo CTI. Agradezco quien oró. Dios, gracias. Siempre digo, y yo le digo al Señor siempre, le digo al Señor, si nació, porque Dios tiene un plan. Si nació, tiene un plan. ¿Cuál? Solo Dios el Señor lo sabe. Basta en Dios le guíe el camino y que encuentre el camino. Es algo que podemos dar en nuestra familia, nuestra herencia de Jesús. Es clave, clave siempre. En un momento más difícil, no te apartes de Jesús. Tenemos el hábito, hermanos, de mirar hacia los costados, pero el que mira hacia los costados pierde, ¿no? Como decía Jesús, el que mira el arado, mira hacia adelante, mira hacia arriba, mira que las cosas que vienen de arriba, como dice un corito, mira las cosas que vienen de arriba. Las circunstancias pueden ser muy difíciles, muy adversas. No sé, las he visto no solo en mí, las he visto en hermanos, pero yo a veces, hermanos, las mías son, como se dice, dibujito animado a lo que he visto, hermanos. Y hermanos permanecer fieles, circunstancias muy difíciles. Pero Dios ha respaldado, Dios ha estado presente cada momento.
Dios está presente. Dios es un Dios presente. Dios no es un Dios que te desampara. Dice, nunca te desampara. Pero cuando entras en el plan de Dios, recuerda, Dios trabajará en ti para sacar la mejor joya de buenos valores que Dios tiene para insertar en tu vida. Se sufre, el proceso hay que cumplirlo, porque Dios es así. Y nuestro Señor cumplió el proceso, ¿verdad? Hasta cumplió el proceso de muerte de cruz. ¿Verdad? Él le asumió la responsabilidad. Tambaleó cuando dijo, quita de mí esta copa. Muchas veces nosotros también tambaleamos. Vamos. ¿Eh? El árbol que está en la orilla del monte, ¿sabían que es el más fuerte? No conozco mucho de maderas, hermano, pero una vez tuve que hacer astilla. El monte, ¿por qué el árbol de la orilla del monte es el más fuerte? Voy a explicar. Porque empieza a tornearse, ¿por qué? Porque el viento lo trabaja. El viento empieza a trabajarlo y sabe para resistir ese embate del viento. Empieza a tornear sus hebras. Tornea sus hebras. Tornea sus hebras. Va torneando sus hebras, va fortaleciéndose. Y es el que aguanta el chaparrón del resto. Porque el que está en el medio del monte no recibe tantos vientos. Pero tuerce la hebra y queda resistente. Se hace resistente. Muchas veces el Señor trabaja para fortalecer nuestras hebras espirituales, para que podamos ser herramientas útiles en el camino del Señor. Herramientas que sean útiles a su llamado, a su propósito. Cada uno lo tiene, hermano, tiene en su interior, tiene un toque de Dios, tiene el soplo de Dios en nuestra vida, tiene el Espíritu de Dios trabajando. Capaz que algunos ya poco, otros más, otros menos, porque como dice Dios, es la medida de la fe. No todos tenemos la misma medida de fe. No todos creemos de la misma manera. No todos creemos con la misma intensidad. Algunos somos más frágiles, otros más débiles. Pero para eso están los fuertes, para sostener a los débiles. Eso es lo que dice la palabra. ¿No? Que los fuertes podamos sostener a los débiles. Y cuando yo ande débil, otro me levante a mí. Tenemos que doblez, una trenza, soporta mucho más fuerza. Se puede hacer más fuerza con una trenza, que son varios hilos, que con un hilo solo. Que Dios nos dé ese corazón, digamos, unido así, para que Dios esté tratando, ¿va? Que Dios esté guiándonos a hacer lo mejor. Y estamos en Filipenses. Y Filipenses también hubieron vidas que comenzaron a conocer del Señor paulatinamente. Díceme que fue de Dios. Voy a tomar de los pasajes que hoy tengo, voy a tomar frases y la vamos a aplicar a la vida espiritual de hoy. Porque es cierto, fue una carta del 50 después de Cristo, más o menos. La iglesia se fundó el 50 después de Cristo, la iglesia de Filipos. Pero la carta fue, creo que por el 60. Si no me quiero equivocar, si alguien me ayuda. En el 60, 64, ¿no? Listo, la carta. Ah, sí, seguro. Está, perfecto. Permiso que voy a agarrar mi Biblia. Perdón, la transformé hoy. Tenemos que aplicarnos, estamos aplicando. Lo moderno, hermano, lo moderno. Vamos a leer Filipenses y después vamos a ir desglosando. Como la iglesia de Cristo fue creciendo, ¿verdad? Filipenses era del 1, 12, vamos a leer de 1, 12 al 18. Del 1, 12 al 18. Y acá el apóstol Pablo se expresa hacia a los hermanos de Filipo y dice: quiero que sepáis, hermanos, de las cosas que han sucedido. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, perdón, se me fue,
y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hasta ahí. Es interesante esta porción de la palabra de Dios, porque ocurre lo siguiente. En Filipos, volvemos a Filipos, cuando comienza la obra de Dios, surgen testimonios como toda la iglesia. Surgieron testimonios cuando llegaron. ¿Se acuerdan quién se convirtió? Bueno, por arriba sí, se salva, cree en Jesús, alguien llamada Lidia, que vendía púrpura. Vender púrpura era vender un color para teñir telas, algo así. Ella cree, Dios le abre el corazón y ella cree y acepta al Señor. Fue una de las primeras creyentes, fue una mujer en Filipos. Posteriormente, Pablo es asediado por una mujer que tenía un espíritu de adivinación y le gritaba, estos son los del camino, estos son del plan de salvación. Digo, se lo parafraseo un poco y fue tanta la insistencia que le molestó a Pablo. Y Pablo reprende, le saca el espíritu, ese inmundo que tenía, ese espíritu de adivinación. ¿Y qué pasa? Se arma lío, porque había gente que tenía ganancias sobre ella. Entonces, había gente que ganaba plata con ella adivinando. Y se armó el lío, un lío. Lo llevaron preso, lo golpearon, lo aceptaron, lo golpearon con vara, sin reconocerles que eran romanos, porque los romanos no podían azotarlo con vara, tenían ciudadanía romana ellos. En esa época, Roma era el imperio, gobernaba toda la zona. Y lo golpearon, lo colocan en la cárcel, Dios hace un milagro, de noche le abre la cárcel de noche. Cuando se van a salir, había una ley romana que decía que el carcelero era responsable y tenía que morir, lo mataban, y sabían que los presos habían ido. Una ley romana. Se va a matar el carcelero romano y les dice, no, 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 no te mates, estamos acá, no nos hemos ido. No se habían ido de la cárcel. Y ahí, tembloroso, acepta a Jesús, acepta el plan, se bautiza con su casa, se bautizan todos en su casa. O sea, comienza la obra de Dios de una manera maravillosa y lo que Dios hace es increíble. Dios tiene su forma de hacer las cosas como Él quiere. Se convierte toda la familia al Señor. Acepta a Jesús, se bautizan, hasta Él mismo le cura las heridas. El mismo carcelero lo lleva a su casa, etcétera. Y a lo último, visitan a Lidia y se retiran de ahí. Y comienza la iglesia ahí. Supongo que ya después iban creciendo y otras vidas se irían añadiendo al camino de Dios. Es interesante. Y dice Pablo, las cosas que han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. Ahora bien, Pablo estaba en qué condiciones? Estaba preso por predicar el mensaje. Y él decía que él tenía esa perspectiva espiritual en su corazón de que eso iba a redundar en beneficio para Dios. Porque él sabía que Dios tenía planes. Mismo estando en la cárcel, era un hombre de Dios. Y cuando somos hombres de mujeres de Dios y hombres de Dios, sabemos que muchas veces, aunque nuestro camino, nuestra negro o nuestra visión natural digamos, no, esto como dice, no lo arregla ni Dios. Hay gente que dice así. Como dijeron contra el Titanic, esto no lo hunde ni Dios, fue la frase que emplearon en el Titanic, la frase que emplearon. Desafiaron a Dios. La tecnología está en el fondo del mar hoy. Pablo sabía que él, mismo preso, era un hombre de Dios y usado por Dios dentro del pretorio. El pretorio era la zona, eran los soldados que se movían, todas las
las autoridades allí que lo tenían de cautivo a él, ¿verdad? Lo tenían preso. Dice, todas las cosas que han sucedido han redundado más en el provecho del Evangelio. O sea, Dios era exaltado, Dios estaba siendo exaltado a pesar de, dice, mis prisiones por Cristo, estoy sacando frases de lo que leí anteriormente. Ese es el 13, mis prisiones por Cristo, dice, son ya bien conocidas. Es dada a conocer, él daba a conocer lo que era. Él no, estoy preso. ¿Pero estoy preso por qué? ¿Por delincuente? No, estoy preso porque he servido a Cristo. Y él tenía un carácter formado como hombre de Dios. Muchas veces nosotros, hermano, tenemos un carácter similar al de Pablo. Dice, mis prisiones por Cristo no son bien conocidas. Nos damos a conocer como hijos de Dios, como siervos de Dios. No es fácil. Como servidores de Cristo, cuando salimos a hablar con las personas, cómo nos tratan. Se tiene que tratar con altura, con nivel, cuando le salen con grosería. Uno tiene que ser consciente de que un siervo de Dios sierva a Dios. No tenemos que tener esa paciencia para con las vidas, porque en un día nosotros estuvimos del otro lado. Nosotros ya conocemos el camino a la perdición. Dios nos rescató de ese camino. Tenemos que tratar de con paciencia rescatar a otros para que puedan entender el mensaje del Señor. ¿No? Y él no se avergonzaba, hermano, de lo que que Pablo era. Y eso te quiero rescatar de la. Él no tenía vergüenza de estar preso por Cristo. No era avergonzado, él no se sentía. Imagínate, estaría yo, bueno, capaz que yo estaría llorando en un rincón, pero él no. Él tenía el carácter, se levantaba en el Señor y seguía. Dice, como decía él allí en Romanos 1:16, ¿no? Decía, ¿te acuerdas de alguien? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿No es? No me avergüenzo, decía él, no me avergüenzo. Ante el imperio romano no se avergonzaba, no lo amedrentaba ninguna plebita chiquita, no lo amedrentaba. Él había creado un valor en Dios especial, en un carácter especial, que podamos aprender de él y tener nosotros también, crear cáscara espiritual. Que las pruebitas sencillitas esas no nos tambalen, no nos hagan tambalear ni negar la fe. Dios es tan maravilloso y él, formándole, le animaba a los hermanos, ¿no? Ya no me avergüenzo del Evangelio allí. En Romanos, vamos a leerlo, Romanos 1:16. Vamos a leerlo. Romanos 1:16. Dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Bueno, el que cree, ya sea judío, ya sea griego, ya sea romano, ya sea cual fuera. Y dice el que sigue, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios nos da la fe, esa hermosa que a él era un hombre sólido en su carácter, ¿no? Y no se avergonzaba de Dios. Y el servir a Dios requiere motivaciones correctas. Y es lo que sigue el pasaje, sacando alguna frasecita, lo que Pablo dice que la motivación para servir a Dios son importantes. ¿Qué te motiva a estar aquí? ¿Qué te motiva a servir a Cristo? ¿Qué es lo que te impulsa a servir al Señor? Es una persona para el presente, mismo extraída del pasado de las propias cartas de Pablo. Porque dice allí, mira, dice, motivaciones, ¿viste que dice? Recuerda
en el mismo pasaje dice, algunos predican por envidia. ¿Recuerdan que leímos? Por envidia. El 15. El mismo 15 versículo dice por rivalidad, ¿no? No sinceramente, por contienda. Y eso muchas veces se manifiesta, no se manifestaba solo en aquella época, se manifiesta hoy también. ¿Por qué servimos a Dios? Porque es una obligación, porque me están mirando, porque ay, ¿qué dirán de mí? O porque amo a Cristo, porque amo al Señor. ¿Por qué sirvo al Señor? En ese momento habían vidas que estaban sirviendo con motivaciones equivocadas, ¿no? Decía, ¿no? Algunos predican por envidia, por rivalidad, sin ser sincero, por contienda. Vamos a leer Efesios 4:31. 4:30. Dice así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Después el otro pasaje, primera de Pedro acá. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, todas las detracciones. ¿Hay algún vestigio de esto en nuestro corazón? Solo cada uno en su interior conoce. Lo miro para mí también. La palabra también me apunta a mí. Hay en mi corazón. Entonces, trataremos de, en el medio del con el Señor, quitarlo. Porque son obras de qué estas, a ver, ¿recuerdan? Obras de la carne. Alguien quería estar en la carne, pero estas no son la carne que comieron los hermanos ayer. Estas son frutos de la carne, que no es la carne de un asado, sino frutos de la carne, la cual nos trae problemas y tenemos que andar peleando con nosotros mismos cada día para no mandarnos macana, porque nuestra naturaleza pecaminosa es una batalla cada día. Decía Pablo, muero cada día. ¿Qué decía? No, no era que moría, no, muero en el sentido mis pasiones y mi deseo. Crucifico, decía Pablo, mis pasiones y mi deseo en la cruz. Las dejo en la cruz, que se las lleve el Señor, que pueda vivificar, que nuestro sea un espíritu vivificante, que podamos tener los frutos del Espíritu, agradables a Dios, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanzas, todos esos frutos del Espíritu que llenen nuestra vida, que dé abundante fruto, frutos espirituales, dentro de mi familia, donde me mueva, ya sea institución, trabajo, sea, que podamos tomar esto como una reflexión. No servimos para que nos vean, para agradar al ojo. No servimos. Cristo nos salvó y nos dio una nueva oportunidad de vivir, hacer la voluntad de Dios. Y no me voy a extender mucho, hermano. Simplemente voy a leer el pasaje final. Es el que engloba genuinamente, si se rescata, lo otro es un tirón de orejas, ¿viste? Pero dice, los otros sirven a Dios ¿por qué? Por buena voluntad, en el 14, sin temor, sin temor. O sea, esto es lo que tendríamos que... Usted se recuerda, hay que servir a Cristo por buena voluntad. El mensaje ya tiene
por buena voluntad y por amor, servir al Señor. Vamos a leer Efesios 6, 6, 7. Efesios 6, 6, 7. Efesios, lo que lo dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. De buena voluntad servir a Cristo, ¿no? No como sirve al ojo, sino sirviendo de Cristo de corazón, dice acá, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Dios desea que nosotros le sirvamos de esta manera, ¿no? Sirviendo al Señor. Y para cerrar, leemos el 17 del mismo Filipense. Y cerramos con dos pasajes bíblicos más y ya cerramos. Entonces, dice, ¿qué pues? Perdón, 17. Pero los otros por amor, sabiendo, dice, que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? En todo caso, de una forma o por pretexto o por verdad, Cristo es proclamado. Pablo decía, bueno, que algunos sirven de esa manera, que algunos sirven de la otra, que otros sirven de esta manera, sirven mal, algunos sirven mal, por eso, por ende, pero aquellos que querían servir para, digamos, aumentar su dolor, su tristeza, él lo dejaba en un impasse y decía, bueno, sirven a Cristo ya. Lo importante y la esencia era que Cristo era anunciado. A él le importaba que las vidas conocieran de Jesús, por encima de todo eso, por encima de sus prisiones, por encima de su dolor, de su necesidad, de su tristeza, de su amargura, de su condición emocional, porque es un hombre, no era una máquina. Por encima de su condición espiritual mismo en las luchas, estaba preso, pero a él le importaba que las vidas conocieran. Y supongo que a los soldados, con los oídos así de hablarles del Señor, que estaban con él, les hablaría todo el día de Jesús. ¿No? Y vamos a leer para cerrar. Primera de Pedro 3:15. Esa y leemos otro pasaje y cerramos. Primera de Pedro 3:15. Pedro 3:15. Dice lo siguiente. Sino, santificaos a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para prestar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Voy a leer nuevamente, dice, sino santificaos a Dios, el Señor, en vuestros corazones, en nuestro corazón, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pablo estaba preparado para defender el Evangelio, lo que él creía, claro, estaba preparado. Era un hombre preparado, era un hombre de Dios preparado para defender lo que creía. Esto es un término que es medio complicado, que se llama apologética. Apologética es defender lo que uno cree. No defenderlo con insulto, defender las convicciones con la misma palabra y con hechos históricos. Porque a Jesús no se puede separar del hecho histórico del Jesús que nosotros creemos. No hay una separación, es el mismo. Aunque la historia quiere manejarlo de tal manera para que el Cristo ese desaparezca de la historia.
Les encantaría a los historiadores sacar la historia, a Jesús de la historia. Bueno, dijeron que Dios había muerto, se han dicho que Dios ha muerto, los filósofos y los grandes pensadores. ¿No? Me encantaría sacarlo, ¿no? Es una, como se dice, un alfiler, vamos a decir criollamente, en el zapato, una piedrita en el zapato, pero esa piedrita que, ¿eh? ¿Sí? Ya lo están sacando con otro término. Sí, sí, pero la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Los historiadores mismos lo dicen, porque después que el cristianismo se hizo fuerte a través de los tiempos, jamás lo pudieron sacar, el cristianismo de encima de la tierra. Nos han perseguido, nos han matado, han quemado los libros, han querido, Hitler quemaba la Biblia en pública. Dijo un pensador que era famoso, Voltaire, de aquí unos años, dice, todo esto se va a olvidar, no va a existir. Ah, eso no. No va a seguir, no se va a desaparecer. Va a desaparecer. La propia casa de Voltaire se imprime en Biblia. Dios tiene ese humor, tiene humor tan especial que te hace que no, hermanos. Lo que es de Dios y permanecerá. Gústeme a mí, estando acá allá, y yo no esté en esta tierra, mañana somos como tamo que arrebata el viento. Esté yo, va a estar otro acá. Y gloria a Dios por los jóvenes que vienen. Si el Señor viene mañana, estemos todos allá festejando con gloria a Él. Festejando esto que hemos celebrado hoy. Allá se va a hacer al vivo, allá va a haber comida. No va a ser un pancito ni va a ser una. Esa va a ser la fiesta, ¿no? Esa sí que va a ser la fiesta. Hay que prepararse. Hay que preparar nuestra alma para cuando partamos, llegar allá con la boca, con la sonrisa de oreja a oreja, como dicen, ¿no? El término, ¿no? Que podamos todos llegar allá. Que nos santifiquemos y podamos servir al Señor de la mejor manera, porque Él se lo merece, le merece la gloria, la honra por los siglos. Amén. ¿Mm? Santifiquemos a nuestro Señor y presentemos con mansedumbre, con paz, manso, la esperanza que Jesús viene, la esperanza que Dios es real, la esperanza de que Él está presente, que no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y para cerrar, hermanos, va a ser un pasaje muy conocido. Yo lo sé de memoria, pero ahora, en algunos los años, casi de memoria, vamos a decir así. Dice lo siguiente en Timoteo 3:16. Si tenemos que defender el Evangelio, este pasaje dice lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo era preparado para corregir e instruir. Redarguir, ¿sabe qué es redarguir? Es tratar de cambiar, es argumentar, en un argumento para creer, un argumento para... La Biblia es digna de confianza, es única en su existencia, no existe otro libro, única con los conceptos bien claros. Habla lo que es y lo que no es. Dice los pecados de los líderes y habla de los pecados de David, hasta el pecado de... Él dice las cosas como son. Y a veces a nosotros, al hombre no le gusta que le digan las cosas como son. Porque nos ofendemos, porque esto y porque lo otro y porque esto y porque esto. Queremos, digamos, tapar el sol con la mano y no se puede. Ser humano frágil, es débil. Quiere darnos creer que este mundo, estar en el mundo, vivir en este mundo, vale la pena. Vivir de la manera que se vive, sin Cristo, ¿no? Cuántas vidas yo les hablé del Señor,
cuando era jóvenes, hermano. ¿Cuántas almas yo le hablé de Cristo? Éramos jóvenes y no quisieron saber nada con Dios. Y hoy sus vidas, ellos son humanamente, corazones, son vidas por fuera, siguen en tinieblas, y su vida interior muy, muy mal. Terminaron muy jóvenes, con 5 o 6 hijos, padres por ahí los explotando. La verdad que muy triste. Pero que podamos, aquellos que conocemos a Cristo, aquellos que hemos la verdad que muy triste. Nos inclinamos a Él cada día. Aquellos que conocemos a Cristo, aquellos que hemos por esas vidas también. La verdad que muy triste. Nos inclinamos a Él. Dios los ama. Dios aborrece el pecado, pero nos ama. Aborrece el pecado del Señor, pero nos ama. Pero hay que entender que nosotros, yo siento que siempre cuando miro las vidas, yo estuve allí. Yo sé lo que estar ahí, lo que estar acá. Y por gracia de Dios estoy, por gracia de Dios aguanto, por gracia de Dios resistimos, por gracia de Dios caminamos por esta tierra. Como hombres libres, libres de la condenación del pecado, libres de nuestra esclavitud del pecado. Y hay algo lindo de ser libre cuando tú tomas las decisiones. Pero cuando estás bajo la ley del pecado, el pecado te gobierna. Toma control de tu vida y te destruye. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios. Señor, vamos a defender Él con testimonio genuino, real. Que cuando hablemos a las personas entiendan, sí, conociste a Cristo, conoces a Cristo, ser Cristo. Por supuesto que no nos alcanzamos ni a la uña del Señor, pero en Cristo tenemos para cumplir lo que Dios quiere que. Hermanos, Dios le bendiga ricamente y que lo que yo deseo para mí, de Dios lo deseo para ti. Que Dios me ha dado a mí, lo deseo para ti. Y por eso es que muchas veces paro acá y hablo del Señor. Piensa que con pequeñas cosas, a veces no son grandes, pero hay pequeñas cosas que Dios hace saber. Esta una. Y lo digo con esa mía. Hace algo que no debía. Antes me cortó la luz. Ríanse, ríanse porque es jocoso. Y lo iba a hacer de nuevo, el Señor me cortó la luz. Discó la luz. Hermanos, dicen que hablé. Iba a hacer algo que no debía la intención del Señor. Dios sabe lo que es. Es algo íntimo. Cuando fui a hacer esa macana, Dios me cortó la luz. Lo fui a hacer por segunda vez y el Señor me cortó la luz. Señor. Le dije, gracias, porque tú me guardas, que tú me preservas, que tú quieres que yo reciba las cosas. Perdón, ay, porque no quieres, Dios. No mire atrás, hermano, no mire atrás, mire hacia adelante. Mire que en Cristo hay futuro. La sociedad, ¿no? Este mundo se cae a pedazos, hermano. Si mañana viene Cristo, quedan todos. Muchos se van a quedar. Mira a Cristo. No se afloje, hermano. No afloje. No afloje. Vale el esfuerzo, vale la pena. Un pastor, no me acuerdo quién fue,
Me disculpen. Y yo escribí en su lápida, dice al final de sus días, dice en su lápida, vale la pena gastarse para Dios. Escribí en su lápida. No sé quién fue, hermano, pero me quedó la frase. Vale la pena gastarse para Dios. Vale. Tiene eternidad. Tiene también frutos en esta tierra. Tiene también grandes satisfacciones en esta tierra. También las tenemos. Dios las tiene para ti. Pero no mengue, no mengue. Sea fuerte en Cristo. Dios le respaldará. Dios no te deja desamparado. Dios no te desamparará. Te va a enseñar. Momentos de tristeza. Te va a apreciar. Vas a apreciar los días felices. En el momento triste verás que sos débil. Es para enseñarte que Él es el que manda. Todo tiene, hermanos, un propósito. Todo tiene un propósito. En Dios no da, viste como decía la gente de campaña, Dios no da puntadas sin hilo. Algo así. Jocoso, pero Dios no da puntadas sin hilo. Dios deja que sea lo mejor para tu vida. Y oramos, hermano. Padre bueno, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú estás, Señor. Gracias porque nos permites estar. Gracias porque me diste salud para estar acá. A pesar de mi gangosidad y estoy destilando. Este, gracias, Padre, porque eres fiel. Bendice a tu pueblo, Señor. Hazlo sensible a tu voz. Pueda aprender de tu palabra y ponerla en práctica. Ayúdanos a servirte por amor y no por lo que los otros miran, hagan, no por ninguna presión. Ayúdanos a darte lo mejor de nuestra vida, porque tú lo vales, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Julio.